Carmen preside la Fundación Trilema, donde lidera numerosos programas de formación para profesores y directivos en centros públicos y privados de toda España. Es teóloga, pedagoga y escritora. Ashoka Fellow 2016. Dirige activamente con el equipo de escuelas educadoras de Trilema 6 centros educativos en la Pobla Llarga, en Valencia, 3 centros en Madrid, 1 en Soria y 1 en Zamora, en los que se ha llevado un modelo de cambio propio de innovación y gestión para el cambio educativo. Carmen ha participado en diferentes programas de Project Zero de Harvard, donde realizó un máster sobre inteligencias múltiples. Junto a José Antonio Marina dirige la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad de Nebrija. Y desde 2012 dirige la gestión del proyecto Cómo educar el talento emprendedor de la Fundación Princesa de Girona, en cuyo marco ha coordinado numerosas actividades, estudios y congresos sobre educación emprendedora. Asimismo, Carmen preside a ECOPE y con su equipo lleva realizando desde 1998 programas de coaching pedagógico y evaluación educativa en más de 3.000 centros escolares. Es autora de numerosos cuentos, libros y materiales didácticos y audiovisuales. Asimismo, ha producido y guionizado Profes y la otra educación, que son los 2 primeros largometrajes de la trilogía La buena educación. Además de este extensísimo y valiosísimo currículum, pues debo decir que Carmen es una amiga, es una persona en la que siempre se puede confiar y en la que siempre encuentras inspiración. Y bueno, pues es un placer el que podamos interactuar esta tarde, Carmen, y hacer realidad este evento juntos. Pues buenas tardes, es un placer después de haber escuchado tantas cosas tan inspiradoras, tengo un montón de posis alrededor de la mesa y es un honor poder cerrar contigo, Manolo, este encuentro, ¿no? Esta tarde, mañana, noche, en cada parte del mundo, ¿no? Y me gustaría empezar con un abrazo muy cariñoso a tantos y tantos amigos que están mandando mensajes de apoyo, de colaboración, de aplauso por esta iniciativa. La verdad que sí. Bueno, empezamos ya con los temas que queremos hablar. Hemos hablado a lo largo del día de hoy pues sobre proyecto educativo, currículum, innovación, liderazgo, talento, equipos, tecnología, ahora recientemente familias. Y creo que, como en las bodas de Caná, nos dejamos lo más interesante para el final, ¿no? El mejor vino lo vamos a servir al final. Y vamos a hablar de los verdaderos protagonistas de este cambio, vamos a hablar de esos héroes anónimos que sí que merecen igualmente un aplauso por todo el trabajo ímprobo que están haciendo en estas circunstancias, que son los profesores. Yo creo que, aparte de enviar un calurosísimo abrazo y reconocimiento al trabajo entregado que hacen los profesores, a mí me gustaría que centráramos nuestra conversación en el papel del profesor. Y entrando en esa figura del profesor, a mí me gustaría, Carmen, que nos compartieras tus reflexiones acerca de, en función de la situación en la que los profesores están hoy día y en función de la situación que tenemos en las escuelas, ¿cómo valoras la situación actual y qué podemos aprender de lo que está pasando? Bien, yo creo que voy a usar, siguiendo un poco el discurso de Isauro, voy a usar un término griego, ¿no? Y es una palabra que a mí me encanta, que es el término kairos, ¿no? Es una forma de definir el tiempo distinta a cronos, al tiempo cronológico, ¿no? Kairos es el tiempo de oportunidad, es el momento de gracia, como dice la teología clásica también, ¿no? Son momentos especiales que adquieren una intensidad y que suponen un punto de giro en la historia, ¿no? Ayer cumplíamos el aniversario, estos días, el aniversario del final de la Guerra Mundial, ¿no? Que fue un kairos para la humanidad que permitió que salieran adelante una conciencia colectiva compartida grande sobre conceptos como la justicia, la dignidad, los derechos humanos. Estamos en un kairos, no sabemos cuánto va a durar, pero ciertamente el mundo no va a ser igual y tampoco la escuela, ¿no? Y me gustaría recoger una frase de John Dewey, uno de los grandes padres de la pedagogía contemporánea, que decía: no aprendemos de la experiencia de la que hemos hablado tanto esta tarde, aprendemos pensando sobre la experiencia. Y al final creo que esa va a ser la gran tarea, ¿no?, de los educadores,
pensar sobre tantas cosas que están ocurriendo. Muchas que han salido aquí, unas muy inmediatas como la brecha digital, ¿no?, que nos decía Monse o nos decía Mariana, ¿no?, el derecho a Internet. Es verdad que en los primeros momentos nuestra primera reacción fue si tienen o no tienen dispositivos, si van a tener acceso a Internet, si vamos a poder conectar con ellos. Es cierto, la brecha digital se ha convertido en un desafío que no podremos obviar en el futuro. Pero también la brecha digital ha puesto de manifiesto la brecha socioeconómica, social, la brecha de la exclusión, que ya no podremos volver a obviarla ni a olvidarla. Creo que ha puesto encima de la mesa la necesidad de un compromiso colectivo por la justicia, por la equidad, por el derecho al acceso a oportunidades de cada niño y cada niña de este planeta. Y por lo tanto creo que esa brecha digital unida indisolublemente a la brecha social requiere también, como decía Mariana, un compromiso activo por una escuela, por unos sistemas educativos inclusivos que garanticen esa equidad. Pero además de la brecha digital hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos. Creo que hemos vivido experiencias, como decía Isauro, de incertidumbre, ¿no?, de afrontamiento de incertidumbre que han puesto a prueba nuestro equilibrio personal. Creo que los alumnos y las alumnas que mejor están afrontando esta situación no son los que tienen más dispositivos, son los que tienen un nivel de madurez más y de equilibrio personal más elevado, ¿no? Son los que, niños y adultos también, ¿no?, los que son capaces de tener autorregulación, las funciones ejecutivas que tanto insistimos, ¿no?, un entrenamiento potente que les permita ser resilientes ante la adversidad, ¿no?, que les permita gestionar sus emociones, el conflicto, la irritabilidad, el aburrimiento, los portazos de los hijos, de los hermanos, de los padres, ¿no? Y también una cosa que hemos tenido que afrontar nueva, en cierto modo, y es la vida interior, la soledad, el tener que estar en cuatro paredes llenando el tiempo de nosotros mismos, ¿no? Ese tiempo subjetivo que hemos hablado tantas veces a nivel educativo. Eso es una experiencia nueva, sobre todo para nuestros chavales que han estado, que tienen una vida tan ocupada, ¿no?, que muchas veces no hace posible ese afrontamiento de estar con uno mismo. Y luego hay otro fenómeno que creo que tampoco va a dejarnos una huella importante, y hemos vivido renuncias inimaginables. Hemos sido capaces como sociedad de renunciar a libertades, a movilidad, pero también a muchas cosas, a consumo, por ejemplo, a las tasas de consumo. Hemos sido capaces de renunciar, y esa renuncia nos ha hecho afrontar la pregunta del propósito que decían también Xavier o Cubeiro, ¿no?, o Juan Carlos, ¿no? Es la pregunta por el sentido, por el propósito, por el valor. ¿Qué es lo más valioso? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Creo que nos hemos puesto a nosotros mismos en una tesitura de ser mejores de lo que creíamos que éramos, ¿no? Y ese umbral, ¿no?, esa tensión que hace que saquemos de nosotros mismos una reflexión sobre qué es lo fundamental, qué es lo que no queremos perder. Hemos afrontado muchas pérdidas, hemos afrontado tristeza, hemos afrontado dolor, ¿no?, también nuestros alumnos. Y todas estas experiencias que hemos ido viviendo, ¿no?, en estas semanas nos han hecho también conocer a nuestros alumnos y a nuestras familias en una dimensión diferente. Yo creo que la experiencia, al menos la que tenemos desde nuestras escuelas en Trilema, ha sido que hemos tenido un contacto mucho más estrecho que antes con su situación personal, con su contexto, ¿no? Y esa conspiración que hablaba Isauro, aunque sea virtual, ha sido posible, ¿no?, y ha creado unos vínculos distintos, ¿no?, con nuestros alumnos, pero también entre nosotros, entre los mismos docentes. Yo creo que hemos hablado más, al menos entre nosotros, nos hemos visto más las caras, aunque sea virtualmente, que muchas otras veces. Hemos generado equipos espontáneos, hemos generado lazos que son nuevos, que realmente nos han hecho y nos han permitido afrontar esta situación de una forma distinta. Vínculos, debilidades, vulnerabilidad, todo esto que ha ido saliendo son experiencias, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Bueno, pues depende, ¿no? Es esa balanza a la que yo me refería al principio. Depende de lo que pase ahora. Depende de si usamos toda esta experiencia nueva para construir una reflexión docente diferente. Y creo que ese es el desafío que vamos a afrontar cuando volvamos a las aulas. Carmen, y si tuviésemos una varita mágica y pudiéramos echar el tiempo hacia atrás,
¿Qué piensas que tendríamos que haber hecho en las escuelas? ¿Qué piensas que tendríamos que haber hecho los profesores, los directivos, para haber estado mejor preparados para esta pandemia? No tenemos una varita mágica y es una lástima, ¿no? Pero es verdad, y creo que de alguna manera Montse también lo decía al principio, la innovación, y Xavier lo decía, no parte de cero, ¿no? No se inventa, no se planifica, no se decide en los despachos, ¿no? Bebe de la tradición. No partimos nunca de cero. Y creo que no se trata de cambiar todo por cambiar, sino que al final bebemos y hemos bebido en esta situación de forma creativa y nos hemos roto la imaginación para inventar nuevas soluciones en función de lo que habíamos vivido antes. Entonces, yo creo que lo que nos ha hecho esta situación es darnos cuenta de cuáles eran las prioridades, que algunos apostaron o apostamos en mayor medida que otros, y si pudiéramos volver atrás, si yo pudiera volver atrás, ¿no? Volvería a apostar, en la medida de lo posible, por generar solidez en la relación y en los vínculos personales entre cada profesor y su alumno o su alumna. La relación interpersonal ha sido crítica. Al final bebemos, y creo que apostaría por fortalecer todavía más el tutor. Creo que quien ha sido el vínculo real, organizativo, a todos los niveles y quien ha permitido, ¿no?, todas esas respuestas de recursos, etcétera, etcétera, ha sido los buenos tutores, ¿no? Entonces creo que apostar por la solidez en la construcción de las relaciones humanas con los alumnos y entre los profesores. Apostar por la solidez de los equipos, de crear y generar equipos que se ayuden, que contribuyan, que compartan recursos. Hemos tenido una inflación de recursos en redes, en televisión, todo el mundo cuelga cosas, todo es gratis, todo es abierto, hay webinars cada media hora. Es decir, ha habido una inflación de información, pero a la hora de construir, cambiar esa información a conocimiento, hemos necesitado de nuestros equipos. Creo que si tuviera una varita mágica apostaría mucho, y también lo ha dicho alguno de mis compañeros, por generar aprendices autónomos, independientes. Nuestro sistema educativo tradicional genera un perfil muy dependiente, muy dócil, y necesitamos que nuestros alumnos sean, en la medida de lo posible, codiseñadores de sus procesos, autónomos también y responsables de sí mismos, porque eso es lo que permite que delante de una pantalla, ha permitido que delante de una pantalla puedan ser persistentes, ¿no?, y tener una cierta continuidad, una autonomía que creo que si pudiéramos volver a empezar, deberíamos dar a todos los docentes, ¿no? Venimos de un sistema muy controlador, muy homogeneizador, mucho la idea de que lo que pasa en Vigo tiene que ser lo mismo que pasa en Córdoba, y que no se distinga y toda la burocracia enorme que rodea nuestro sistema y que hace y que idealiza, ¿no?, esa idea de respuesta homogénea, de escuela homogénea, de currículum homogéneo, de evaluación homogénea. Eso tiene que desaparecer. Necesitamos confianza, decía también Isauro, en nuestros docentes, en nuestros equipos, en nuestros directivos, en nuestras escuelas, para generar biodiversidad de respuestas educativas, ¿no? Apostaría por incrementar potentemente la autonomía de los proyectos educativos de las distintas escuelas, ¿no? Y bueno, no tenemos la varita mágica, así que no podemos volver atrás, pero creo que hoy, de una forma muy concreta, si pudiéramos volver atrás, habríamos apostado también por una introducción dentro del currículum de ese concepto de salud integral, ¿no?, de salud holística, que ayuda y que construye en cada niño también pues ese equilibrio mental, emocional, incluso espiritual, ¿no?, para abordar esa incertidumbre que estamos viviendo todos juntos. Hemos hablado de cómo vemos o cómo ves la situación actual, de qué podríamos haber hecho en el pasado. Vamos a mirar hacia adelante. Y mirando hacia adelante, yo creo que una cosa que está clara es que hay una dinámica de cambio que se ha iniciado y tenemos una conciencia de cambio, como se ha comentado hoy, que es evidente. Y en esa dinámica de cambio, esos profesores, esas profesoras que ya están en esa dinámica de cambio, ¿cuáles serían tus sugerencias sobre qué deben cambiar y cómo deben hacerlo? Bueno, yo creo que una consecuencia positiva de esta situación
es que hemos roto una falsa creencia y es que la rutina es invencible. Este argumento de siempre se ha hecho así se ha terminado. Hemos demostrado que ya no se ha hecho siempre así porque hemos podido hacer muchas cosas de otras maneras. Entonces, lo primero que ha cambiado creo que es esa creencia, esa especie de rutina, ¿no? de inercia pasiva de seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Esto yo creo que ya no va a volver a ser así, ¿no? Creo que deben cambiar nuestras prioridades. Creo que cuando volvamos a las escuelas tendremos claro que el 725 o acabar el tema 7 del libro de texto correspondiente no es prioritario. Creo que esta situación nos ha hecho ser más poderosos, si vale, me gusta lo del empowerment, empoderar, pero bueno, en el fondo hemos tenido en nuestras manos de verdad una cierta autonomía como docentes para elegir qué es lo importante, ¿no? Y creo que ese cambio de prioridades debe permanecer en las decisiones que tomemos organizativas en las escuelas. Creo que debe cambiar el congénito individualismo docente, ¿no? Creo que somos individualistas, sobre todo los que somos profes de secundaria, estamos muy acostumbrados a cerrar nuestra puerta y a creernos Dios, ¿no? Y creo que ese individualismo hemos mostrado que solos no podemos y que nos necesitamos como equipo, ¿no? Y que al final la libertad de cátedra famosa, ese concepto, ¿no? que también se ha manipulado tanto en el discurso colectivo, no significa que yo hago lo que quiero, sino que elijo lo mejor para hacerlo juntos en pro del bien de los alumnos, ¿no? He hablado también de volver, o sea, de romper, ¿no? Debemos cambiar ese modelo dependiente que va a toque de campana. Creo que entendemos perfectamente que vamos a afrontar en los próximos años, no solo meses, una situación de ambigüedad organizativa en los sistemas educativos de todo el mundo grande. No sabemos si volveremos todos, si volverá la mitad, si volveremos algunos días, si volveremos a tener otro virus y sobre todo hemos perdido la fe ciega en el progreso y el optimismo planetario de que determinadas zonas del planeta estamos protegidos de cualquier desastre, ¿no? Creo que el virus nos ha hecho ser un poco más humildes como colectivo humano, ¿no? Y en ese sentido creo que vamos a vivir con más precariedad, más preparados para ser prescindibles. Y eso hace que tengamos que apostar, ¿no? por modelos que permitan más independencia, más autonomía, más confianza en los alumnos y sobre todo mucha más diversificación de las respuestas. Creo que debemos cambiar en esta idea de que todos tienen que hacer lo mismo, de que el grupo es la unidad de organización y vamos a tener que caminar hacia modelos de personalización. También ha hablado alguno de mis compañeros, ¿no? Seleccionando bien qué es lo esencial y qué no lo es, ese discernimiento fundamental en el docente y que nos tiene que ayudar a construir no solamente los currículums, sino toda la organización del sistema educativo de las aulas de una forma diferente, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos coraje para mantener esos cambios, firmeza. Necesitamos una clase política más generosa y más competente. Creo que esto también es importante decirlo. Y creo que en todos los países es verdad que los cambios, que los docentes hacemos muchas cosas bien dentro de las paredes de las aulas, pero es verdad que si queremos que esto se extienda y tenga un impacto real, nuestras experiencias, nuestras buenas experiencias de éxito deben convertirse en norma y deben colaborar y debe garantizarse que hay una dotación mínima de recursos para que esos cambios se hagan realidad, se universalicen. Muy bien, muy interesante. Hemos hablado de qué cosas debemos cambiar y ahora vamos a hablar un poco de la figura del profesor o profesora y de sus competencias y de su desarrollo competencial, ¿no? Que es algo en lo que creemos mucho. Si pudiéramos hacer un retrato robot o si pudiéramos hacer un esquema de cuáles son las principales habilidades, las principales destrezas, esas principales competencias que los profesores van a necesitar desarrollar, van a necesitar entrenar, como decía Álvaro, a partir de esta situación, ¿cuáles serían las habilidades en las que tú pondrías el acento?
Bueno, nosotros llevamos muchos años, más de 15 años ya en la Fundación, con un modelo, con una propuesta de 10 competencias docentes que creemos básicas, que son fundamentales, que hemos trabajado y que hemos desarrollado en el portfolio profesional docente, primero en papel, ahora lanzamos el portfolio digital, de modo que cada profesional pueda hacer un seguimiento de cómo va creciendo en cada uno de estos aspectos, ¿no? Y en estas competencias que siguen siendo básicas y que en distintas versiones se recogen prácticamente ya en todas las legislaciones y en todos los sistemas educativos del mundo, pues están las más obvias, ¿no? Que tendrán que seguir siendo necesarias. El conocimiento de la propia disciplina, de la propia asignatura, para que nos entendamos. Lo que pasa es que ahora, además de conocer nuestras asignaturas, tendremos que aprender a calibrar lo esencial, a distinguir lo esencial de lo accesorio y a ser capaz de traducir lo más complejo a modelos sencillos que puedan ser compartibles y manipulables por los alumnos en entornos virtuales o en entornos donde nuestra presencia no sea necesaria. Por supuesto, conocer bien a los alumnos, se ha puesto de manifiesto competencias en psicología evolutiva, que siempre hemos dicho que eran fundamentales, entender no solamente cómo son nuestros alumnos, sino cómo o de qué son capaces nuestros alumnos. Pero ya no solamente en los ámbitos obvios. Creo que en ese conocimiento, en esa preparación psicológica que debemos tener los docentes, ahora cobrará un lugar fundamental todo el concepto de bienestar, wellness o well-being, ¿no? Es decir, todos los componentes de gestión emocional, de hábitos saludables, de responsabilidad, de funciones ejecutivas. Es decir, vamos a necesitar tener también una conciencia de que tenemos que ser competentes, ¿no? Preparados para ser capaces de entrenar todas esas dimensiones de la persona que son tan necesarias en la pedagogía del cuidado, ¿no? Vamos a adquirir un rol más importante como, entre comillas, cuidadores, ¿no? Por supuesto, tenemos que manejar metodologías, tenemos que manejar esa competencia digital que hemos aprendido por inmersión, ¿no? Porque nos han echado a la piscina, sobre todo los que ya en mi generación pintamos canas y nos costaba con 2 dedos darle a la pantalla. Tenemos que mejorar y garantizar esas competencias digitales, pero también tenemos que manejar con mucha fluidez metodologías activas que fomenten un tipo de aprendizaje crítico, creativo, ¿no? Riguroso. Necesitamos también ser capaz de generar equipos. Hemos trabajado en estos años muchísimo el aprendizaje cooperativo, hemos enseñado, hemos practicado con muchos profesores esas dinámicas. Ahora tendremos que ser capaces de garantizar las conexiones virtuales, no solamente de los alumnos con nosotros, sino de los alumnos entre ellos, ¿no? Y cómo desde muy pequeños necesitamos generar todo ese aprendizaje compartido. Por supuesto, planificación, no hablar de la evaluación, que ya ha salido también esta tarde varias veces. Creo que vamos a tener que aprender a abordar la evaluación de una forma completamente distinta. Es una tristeza ver en los medios de comunicación y ver en las declaraciones de los políticos tantas tonterías sobre la calificación confundida con la evaluación, con la que está cayendo, ¿no? Esta especie de mezquindad intelectual, de reducir, ¿no? A ver quién compite, si regalamos, si no regalamos, ¿no? Como decía Mariana, ¿no? Yo quiero ver el primer día de clase a todos los alumnos en su clase, no a algunos por el camino que esta situación hayan dejado. Pero además de las obvias que hay que seguir alimentando, creo que además algunas cosas van a cobrar, algunas habilidades docentes van a cobrar un protagonismo nuevo. Para mí, las primeras van a ser las habilidades éticas. Creo que en toda la respuesta de todos nuestros docentes, lo que hemos visto ahora es una calidad ética de compromiso moral con el bienestar de cada niño, que ha hecho que vayamos mucho más allá de nuestros horarios, de nuestras competencias, de nuestras obligaciones, y la gente se ha mojado mucho. Y se ha mojado para saber que cada niño está bien. Y eso es competencia moral, eso es altura moral. Creo que al final esa habilidad, es decir, tenemos que crecernos a nosotros mismos para ser capaces de crear ciudadanía, de crear ciudadanía participativa, de crear democracia, pero de crear también justicia, igualdad, convivencia. Creo que se nos va a pedir, o nos vamos a pedir a nosotros mismos una implicación, ¿no? Mayor a todos los niveles. Por eso vuelvo a insistir en la importancia de adquirir todas las habilidades vinculadas a la tutoría, a la acción tutorial, a la orientación. En distintos países le llamamos de una forma distinta, ¿no? Pero esa figura del acompañante, del profe
que va a hacer, no me gusta usar la palabra coaching en tutoría, pero sí que es cierto que es esa tarea, ¿no?, del profe acompañante, del profe entrenador, del profe que está un poco en la retaguardia, pero está cuidando desde al lado, ¿no?, en la evolución de cada uno de esos alumnos. Y luego creo que vamos a tener que desarrollar habilidades de liderazgo. Yo soy muy insistente siempre en este tema, ¿no? Creo que el liderazgo debe superar la tentación personalista que ha tenido en el mundo de la educación desde hace siglos, ¿no? Esa idea del director, del gran director, que si se va el director todo se hunde, ¿no? Creo que hemos tenido que superar esa visión tan personalista, tan a la americana del líder carismático, ¿no? Y hoy hemos apostado, no sé si todavía está Cubeiro por ahí entre las pantallas, ¿no?, por un modelo de liderazgo compartido, que sea como una savia vertebradora de toda la organización, ¿no?, que hace que nuestras escuelas sean invencibles, ¿no?, como él decía. Pero yo soy muy defensora de que se aprende a liderar, ¿no? Esta vieja dicotomía de si se nace o se hace líder, pues hay algunas personas que nacen, ¿no?, con esa capacidad, hay algunos profesores que tienen esa capacidad de conmover y de mover de forma natural. Pero luego hay muchos otros que aprenden a hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que más que del club de los poetas muertos, soy de los chicos del coro, ¿no? El profesor bajito, calvo, feo, con poca vocación docente, que es capaz de aprender por el cariño que coge a sus niños, ¿no?, que es capaz de transformarse a sí mismo como docente y transformar y generar equipo, ¿no?, como también decía Álvaro hace un rato. Una cuestión que hemos comentado varias veces y me gustaría que comentara ahora para la audiencia, tiene que ver con la formación, ¿no? El profesorado normalmente ha sido un colectivo que se ha preocupado y que ha cuidado su formación, y normalmente pues hemos tenido unas estrategias de formación muy claras, ¿no? Tú y yo llevamos dedicándonos a la formación de profesores desde diferentes disciplinas más de veintitantos años, ¿no? Y claro, una interrogante que tenemos es cómo va a ser la formación a partir de ahora, porque está claro que el contexto ha cambiado totalmente. ¿Cómo va a ser la formación? ¿Cómo te la imaginas? Uf, necesitaríamos otro summit solo para esto, templazo, porque ciertamente creo que nada va a ser igual, ¿no? Yo creo que bueno, vamos a distinguir claramente entre la formación y el acompañamiento, entre lo que es la parte de instrucción pedagógica y lo que es el acompañamiento, ¿no? Yo siempre digo que para ser docente uno tiene que manejar, o sea, la docencia, ser maestro, ser maestra, es una mezcla entre un arte y una ciencia. No es puramente una ciencia, pero tampoco es puramente un arte, ¿no? Entonces, siempre pienso que podemos enseñar y podemos aprender muchas cosas y hay que estudiar, ¿no? Yo creo que los maestros, los profesores, tenemos y tendremos el deber de ser inteligentes. De ser inteligentes, de estar bien formados, de estudiar, de aprender, de mantenernos siempre constantes, buscando mejores maneras de poder ayudar a nuestros alumnos, y eso se va a mantener. Y eso hará que el rol de los formadores, de las instituciones superiores, de los consultores, en fin, de las personas que tienen como misión la investigación, siempre tenga un papel. Pero creo que esa parte instructora camina hacia modelos de digitalización. Creo que vamos a vivir un tiempo de transformación donde el cursillo de 12 horas o de 20 horas o el cursito, eso va a gradualmente ir reduciendo su tiempo. Y la otra parte de la formación, que es el acompañamiento, el artista que aprende a pintar con un pintor a su lado. Yo recuerdo, porque me gusta mucho pintar al óleo, me gustaba y aprendí durante varios años pues con una persona que le tengo mucho cariño, y yo recuerdo cómo cuando empezaba me cogía la mano con el pincel y me iba ayudando a hacer las pinceladas, ¿no? Bueno, pues esa parte de acompañamiento que se puede evidentemente
dibujar de muchas maneras, ¿no? Nosotros tenemos muchas experiencias, los hermanamientos de dos docentes compañeros que se ven mutuamente, reflexionan sobre su práctica docente y se ayudan conversando a poder mejorar. El coaching, el mentoring de los profesores de menos experiencia, o cuando se inicia cualquier otra destreza nueva que seguro que irán apareciendo, ¿no? Entonces creo que va a cobrar mucho peso la parte de acompañamiento y de personalización de las trayectorias de formación permanente, y va a reducir el peso la instrucción o la mera instrucción presencial. Creo que va a cambiar, espero que cambie, la formación inicial. Creo que tenemos, y hay gente de muchos países y hemos viajado mucho, tenemos que ser mucho más exigentes, ambiciosos y rigurosos en la formación inicial de los docentes. Espero que cambien las carreras de magisterio, y creo que ahora tendremos que entender, de alguna manera, que vamos a necesitar que estén en las escuelas mucho antes y mucho más tiempo. Estamos viviendo, ¿no?, un poco qué ha pasado en el área de salud, cómo nuestras alumnas, nosotros tenemos 2 escuelas de auxiliares de enfermería, y cómo nuestras alumnas, no las de segundo, que fueron las primeras que tuvieron que irse a las residencias, sino las de primero, que llevaban 3 meses con nosotros y están trabajando desde el primer día, ¿no? La necesidad ha hecho que vayan directamente y que ellas tengan hambre, como alguien decía, ¿no? Como decía, no sé si ha sido, creo que ha sido Xavier, ¿no? Hace falta que tengan hambre, ¿no? Y eso se crea en la inmersión dentro de la escuela desde el principio. Espero ver cómo cambian los procesos de formación inicial. Y también espero ver cómo se diversifican los modelos de carrera profesional docente y se responden a las necesidades diferentes que están apareciendo en los centros. Creo que necesitamos formación específica para ser tutor, con mucha más profesionalidad y con mucho más rigor de la que se imparte actualmente. Creo que vamos a necesitar formación y acompañamiento en las funciones directivas, todo lo que supone liderar una escuela y liderar redes de escuelas. Y creo que los modelos de formación van a caminar también a soportarse o a apoyarse sobre redes de experiencias. Y por último, creo que una de las claves una de las lecciones que tenemos que haber aprendido en este momento es que las situaciones límite sacan lo extraordinario de las personas. Creo que nos han echado a la piscina, antes lo he dicho, y hemos tenido que chapotear y salir nadando, y hemos aprendido a nadar. Creo que los formadores, los consultores, todos los responsables de la formación de los docentes tendrán que aprender a crear un modelo que combine el llevar experiencias de umbral, experiencias de desafío, experiencias de riesgo, para ayudar a que los docentes nos animemos a abordar esos desafíos in situ. Y tendremos que acompañar esas experiencias de desafío. Creo que esto será un componente importante, y que las redes de escuelas o las experiencias que tenemos, muchas de los asistentes que pertenecemos, pues en nuestro caso, a las escuelas que aprenden, ¿no? Somos ya más de 50 escuelas. El aprendizaje in situ, en lugares, laboratorios, no me gusta mucho esta palabra, pero en laboratorios de excelencia educativa, esto también va a ser fundamental. Ver para copiar, ¿no? Al final el cambio no viene porque uno se siente debajo de un árbol a esperar que le caiga la manzana, ¿no? Sino que viene después de ver muchas cosas y hacer un poco como se lo ha dicho, dice, bueno, hemos hecho un modelo ecléctico porque hemos aprendido en muchas partes, ¿no? Pues yo creo que todos aprendemos en muchas partes, y creo que va a ser muy importante abrir horizontes en la formación para poder ver muchas cosas y que cada escuela pueda construir su propio itinerario. Y un detallito sobre este asunto de la formación, que para mí, bueno, ya me conoces y sabes que soy muy amante de medirlo todo, ¿no? y de poder hacer un análisis de esas mediciones. A mí me ha gustado mucho lo que has comentado de la formación y el acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos y qué podemos hacer para acompañar al docente en ese proceso de crecimiento que va experimentando a lo largo de su desarrollo profesional? Bien, yo creo, bueno, hay 2 claves, pues tengo el reloj en la mano todo el tiempo, hay 2 claves básicas, ¿no? Para mí, ¿no?
uno es fortalecer la conciencia de que cada docente es responsable de la formación de sí mismo. Es decir, no vale, que uno no puede ser profesor o profesora y parar de aprender, ¿no? Es esta nueva competencia que Juan Carlos defiende tanto, ¿no? La aprendibilidad. Entonces, al final, el buen profesor va a tener conciencia de que él y nadie más que él o ella son responsables de ser cada día mejores y de estar al loro para no perder, no perder la velocidad del cambio, ¿no? Porque al final el currículum es efímero, las metodologías son efímeras y al final la velocidad de cambio cada vez aumenta. Entonces, la primera clave va a ser que cada docente va a tener que ser responsable de su propio crecimiento. Creo que la herramienta, antes hablaba del portfolio digital, ¿no? Creo que el portfolio profesional, en papel, en virtual o en la mente, pero uno tendrá que tener conciencia de su propio desarrollo. Y ir generando una conciencia de mejora constante, ¿no? De ponerte metas cada año, cada semana, si me apuras, ¿no? para seguir creciendo. Creo que esa es una de las claves que veremos en los próximos años con ese tipo de herramientas, ¿no? De herramientas de desarrollo, de acompañamiento y también de evaluación de impacto, ¿no? Creo que veremos cómo se hacen modelos mucho más rigurosos, de que cuando uno hace un programa, hace un máster, ¿no? Eso tiene una aplicabilidad y yo veo la rentabilidad de mi aprendizaje en el impacto que tiene en la mejora de mis alumnos. Creo que ese vínculo entre el desarrollo profesional y la mejora de los niños va a tener que ser indisoluble. Y luego creo que hay otra clave importante que veremos pronto y es la clave de las redes. Vuelvo a insistir en esto, ¿no? Del equipo, de no me formo yo. No, yo recuerdo cuando estaba en el instituto, ¿no? Recuerdo cómo elegíamos los cursillos anuales que te daban puntos. Yo he estado muchos años en centros públicos, ¿no? Te daban puntos, entonces votábamos en el claustro. Yo recuerdo en uno de ellos que votamos un año un instituto muy complejo, ¿no? Y votamos que como curso del año íbamos a hacer bailes de salón, que estaba muy bien y era muy relajante y muy divertido y posiblemente tuvo una repercusión indirecta. Pero con todas las necesidades que teníamos en el centro se me ocurrían 20 prioridades antes que bailar en el salón. Creo que el diseño de la formación irá muy vinculada a la evolución de cómo vayamos entendiendo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas y la evaluación de esa formación tendrá que vincularse al desarrollo de nuestros alumnos. Y eso requiere que, por lo tanto, las decisiones se tomen en equipo y se tomen por centro, no tanto por las preferencias individuales cuanto a las preferencias o las necesidades de los proyectos educativos de las escuelas. Y creo que eso también cambiará en el diseño. Creo que cambiarán muchas cosas, ¿no? Pero no tenemos ahora mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos desterrado ya esta idea de los cursillos, incluso ya no hablamos de formación, ¿no? Hablamos de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de carrera profesional. Y creo que tendremos que empezar a aprovechar la experiencia de los seniors. Esta semana ha sido para mí un trauma porque me han invitado por primera vez al Foro Europeo de Emprendedores Sociales Elders, ancianos. Entonces, quiero decir, cuando me llegó la invitación la semana pasada, no, ya tienes más de 55, ahora ya puedes pertenecer al foro de los ancianos. Y dije, horror, he tardado 2 días. Dijo, voy a tintarme el pelo, pero esto no puede ser, estoy en crisis. Pero es cierto que bueno, digo la broma, pero creo que tendremos que aprender, ¿no? A cómo usar la experiencia, a convertir la experiencia en sabiduría y dentro del entorno de la escuela, ¿no? Y tenemos que diseñar carreras docentes que permitan ese apadrinamiento, esa mentorización de los que tienen más experiencia hacia los que no la tienen. Bueno, estamos ya agotando los últimos minutos de nuestro diálogo y me gustaría cerrar con una última pregunta. Aunque te conozco y medio intuyo la respuesta, pero creo que es importante que nos compartas tu punto de vista sobre esta cuestión. Una pregunta muy sencilla. ¿Eres optimista o eres pesimista? Por naturaleza, responde tú. Pero mira, me refería, empezaba hablando de Kairos, ¿no? El dios griego del tiempo oportuno. Y la imagen de Kairos es la balanza, es esa balanza a la que me refería al inicio del encuentro, que está además inclinada hacia la izquierda, el lado del corazón. Soy siempre optimista,
porque pienso que volveremos el lunes, ¿no? Y cuando volvamos el lunes a cada una de nuestras escuelas, en nuestro caso las escuelas Trilema, escuelas que aprenden, volveremos el lunes y encontraremos que estarán todos los alumnos allí con muchísimas ganas de vernos, porque nos han echado mucho de menos. Estarán las familias en la puerta contentísimas de vernos. Tendremos mucha libertad para organizarnos porque nadie habrá puesto suficiente dinero para hacerlo de otra manera, así que podremos cambiar los espacios, los horarios, nos inventaremos las asignaturas, vamos a hacer unos meses un poco lo que nos dé la gana. Nos llamará el inspector o la inspectora para ver cómo estamos, para ver si necesitamos algo y para ayudarnos y para que les sugiramos a ellos qué es lo que estamos haciendo bien para que ellos aprendan, ¿no? Nos dirán además el lunes que no hace falta que pongamos notas durante mucho tiempo, que no hace falta que pongamos el 7,25, porque con todo lo que hay que hacer, ¿no? Pues no hará falta, ¿no? Vamos a documentar las experiencias que hemos vivido, aprender de ellas y tenemos mucho tiempo. No habrá notas en primaria y ya en secundaria para cuarto de la ESO veremos cómo hacemos ese informe individual para pasar a bachillerato, ¿no? Y volveremos y elegiremos proyectos divertidos y motivadores que permitan recoger todo lo que nuestros alumnos habrán aprendido y tendremos tiempo. Y como no tenemos que limitarnos a las horas y demás, podemos hacer equipos y trabajar de forma interdisciplinar y colaborar el de matemáticas con el de música, el de ciencias con el de humanidades, ¿no? El de primaria con el de infantil. Y seguro que cuando llegue la hora de comer compartiremos con ellos y seguro que podemos encontrar muchas maneras de disfrutar. Y el lunes, porque el lunes llegará. No sé qué lunes. No sé si será esta semana o la semana siguiente o quizá en Colombia, como nos decía nuestra amiga Liliana hace 2 o 3 días, no será hasta el lunes de septiembre y quizá en Venezuela sea el lunes de octubre. Pero el lunes volveremos a clase. Y ese lunes será diferente.